Buenos días. En nombre de los profesores que integramos el eje teórico-práctico de la carrera de Educación General Básica de la Universidad de Concepción, Campus Los Ángeles, le damos la más cordial bienvenida a esta segunda tutoría. En esta oportunidad nuestra invitada es la profesora Elena Domínguez Romero, quien nos acompaña desde Madrid, España. La profesora Elena se desempeña en la Universidad Complutense, en la Facultad de Filología, específicamente en el Departamento de Estudios Ingleses, Lingüística y Literatura. Las líneas de investigación de la profesora Domínguez se articulan en torno al análisis del discurso, de los medios de comunicación y de la innovación docente. La profesora Lorena nos va a explicar el contexto de esta actividad que se enmarca dentro de un proyecto FID. Bueno, saludarlos a todos y a todas y comentarles que el año 2018, si no me equivoco, Elena visitó nuestro campus, estuvo con nosotros acá en la universidad. Cuando partían, estábamos iniciando con los proyectos FIT de fortalecimiento a la formación inicial docente. En esa visita, Elena tuvo la posibilidad de visitar junto al profesor Gonzalo Aguayo, la profesora Irma Lagos, si no me equivoco, el Alto Biobío, y estuvieron en la escuela de Pitril, participando con los profesores en una jornada. Luego de eso tuvimos algunas conversaciones con Elena, que bueno, ella quedó muy impresionada un poco por lo que conoció en ese lugar y sobre esa reserva lingüística que hoy día constituye la zona pehuenche, el territorio pehuenche del Alto Biobío. El año 2019 entonces la profesora Irma Lago inicia esta idea de poder generar al interior del eje de la carrera del eje práctico un proyecto que permitiera entregar a nuestros estudiantes herramientas para poder potenciar de alguna manera esta habilidad que tiene que ver con poder trabajar en términos de contextualizar el currículum, pero pensado específicamente en esa realidad que nos toca a nosotros de alguna manera a la que tenemos que responder como universidad, como profesores, que justamente el poder trabajar en estos contextos diversos culturalmente. Nace así entonces esta idea del proyecto inicial, el año 2019, el 2020 lo adjudicamos, el 2020 se inicia este proyecto, bueno, lo continuó la profesora Lilian Vargas, la profesora Irma tuvo que ausentarse de la universidad por temas de salud, y este año tuvimos el primer semestre también con la profesora Lili, participando fuertemente de este proyecto, y en este semestre ya nos encontramos en la parte, digamos, del cierre del proyecto. Elena es parte integrante de este equipo, de este proyecto, y ella venía con tareas muy específicas dentro de este proyecto, que era venir a conversar con ustedes respecto a, entonces, a esto de poder buscar o conocer otras herramientas que nos permitan entender y contextualizar el currículum. Entonces, en ese entendido y sin más, les dejo ahí el micrófono a Elena para que pueda compartir con nuestros estudiantes. Está la profesora Camila Salcedo también, que es parte integrante del equipo hoy día, Elena, del eje práctico, y están nuestros estudiantes de tercero y cuarto año de la carrera. ¿Ya? Eso de mi parte. Muchas gracias, profesora Lorena. Voy a compartir, con su permiso, voy a compartir la pantalla, compartiendo también sonido. Imagino que pueden ver mi pantalla, sí, ¿verdad? Sí. Sí. Bueno, pues lo primero, muchas gracias por la invitación, tanto a participar en el proyecto como a participar de esta jornada en el día de hoy. Buenos días a todos y a todas las presentes, buenas tardes ya en Madrid. Siento muchísimo no poder estar ahí en Chile, en persona, físicamente, con ustedes en estos momentos debido a la situación sanitaria. Me hubiera encantado cumplir con los objetivos iniciales del proyecto, que hubieran sido una nueva visita a los colegios de Ralco, de Pitril, una nueva visita a la Universidad de Concepción, en el campus de Los Ángeles. Esta charla de hoy, Lengua, Cultura e Identidad en el aprendizaje sociocultural, claves para la transposición didáctica significativa, se enmarca, como bien decía la profesora Lorena, en el proyecto
FID, formación inicial docente, experiencia de contextualización cultural del currículo escolar, un aporte a la competencia intercultural docente a través del eje teórico-práctico. Dentro de, como decía, de este plan de mejoramiento de la formación inicial docente de la Universidad de Concepción, que lo que pretende es la consolidación de la formación inicial docente para los desafíos de la sociedad del siglo XXI. Los hechos hablan por sí solos y no parece necesario que sea yo quien venga aquí a decir hoy, esta tarde, esta mañana, que la inclusión para la justicia social es uno de los mayores desafíos de la sociedad del siglo XXI a nivel global. Tras los últimos acontecimientos y tras los acontecimientos más recientes queda todavía más patente, no solo en Chile, sino en cualquier rincón del mundo. Entonces, debo comenzar agradeciendo, pues también, como decía la profesora Lorena, a la profesora Irma Lago, su tremendo compromiso social, su ilusión por defender el derecho de todos y todas a convivir en paz y por trazar las líneas estratégicas de este proyecto que brillantemente ha dirigido la profesora Lorena Segura Inestrosa hasta la actualidad. A ella tuve la suerte de conocerla pues hace unos años y me quedé impresionada, la conocí en persona y me quedé impresionada cuando ella me contó todo lo que sabía, todo lo que conocía. Ella es una experta historiadora y me impresionó tanto mi conversación con ella, que leí sus trabajos académicos y me quedé todavía más impresionada. Fue para mí una suerte tremenda conocerla, tanto a ella como a la profesora Irma Lago. Agradezco también la labor de todos los integrantes del proyecto, especialmente a los compañeros, a los colegas David Robles, profesor David Robles y Pablo Fuentes. Y especialmente, y pongo aquí el énfasis, pues a los compañeros y compañeras, los grandes valientes, ¿no? Los maestros y maestras del Colegio de Pitril, que son los que están, bueno, allí sobre el terreno, ¿no? Eso es lo difícil, porque teorizar siempre es fácil, lo difícil es estar allí y poner en marcha todo, implementar todo lo que se desarrolla a nivel teórico. Tuve la suerte, aquí tengo algunas fotos, este es el colegio de Ralco, tuve la suerte de visitar los colegios de Ralco y Pitril en mayo del 19, de la mano de los profesores Gonzalo Aguayo, Irma Lago, Andrés Troncoso, y de aprender de ellos y con ellos, de compartir con sus docentes las ideas que, ahí están los copyworks preciosos, maravillosos, que me gustaría compartir hoy aquí con ustedes, porque aquella visita a Ralco y Pitril me marcó para siempre y para mí pues constituyó lo que sería el punto de partida, de alguna manera el punto de partida de este proyecto, por lo menos para mí en mi caso. Ese día estuvimos charlando y estuvimos comentando aspectos básicos charlando sobre aspectos básicos que por ser tan básicos, pues muchas veces damos por sentado y acabamos olvidando en nuestro día a día, en nuestra práctica docente. Y es importante no perder estos aspectos tan básicos de vista, como por ejemplo la necesidad de cariño, que nunca pueden ser forzados, que nunca pueden ser ficticios, que tienen que ser reales, ¿no? Porque si no, no van a llegar a los estudiantes de cariño, de empatía, de respeto, de afectividad, de saber escuchar, de cuidar la relación y la retroalimentación de los estudiantes, porque estas son características necesarias que un profesor tiene que tener para dejar huella e impactar a sus estudiantes. Esto, o crear o generar un impacto en la vida de sus estudiantes. Esto es algo que todos sabemos, pero que en muchas ocasiones olvidamos, pero todos estamos de acuerdo en que esto debe ser así. Todos sabemos y todos estamos de acuerdo, esto es obvio, es evidente, que saber los contenidos del curso es importante, pero que no es lo más importante. Obviamente es necesario, porque no se puede, ni se debe, claro, enseñar lo que no se sabe. Pero también es cierto que todo esto que se enseña, que todo este contenido curricular debe ir acompañado o debe ir enseñado gracias a o a través de la aplicación o la puesta en práctica de ciertas competencias sistémicas e interpersonales que permitan trabajar en equipo, ser responsables, respetuosos, solidarios, empáticos con colegas, estudiantes y familias, por supuesto. La relación es la clave de todo aprendizaje y solo
estoy convencida de ello, un estilo empático posibilita que el estudiante sea realmente el protagonista de su proceso de aprendizaje. Como profesores, como docentes, tenemos que respetar los sentimientos del otro. Tenemos que ser capaces de entender sus sentimientos, de ponernos en el lugar del otro, de sintonizar positivamente con los sentimientos del otro, y ese otro, pues, es nuestro alumno. Esto es claro, si queremos desempeñar una tarea docente centrada en el proceso de aprendizaje del estudiante y no centrada en el profesor. Partimos de esta idea de que el profesor es un facilitador, pero que el proceso de enseñanza-aprendizaje tiene que estar o debe estar centrado en el estudiante. ¿Y por qué es tan importante la empatía? Pues porque también estoy convencida de esto, que también es evidente y es obvio, solo se aprende aquello que se ama, aquello que tiene un significado especial para nosotros. No existe el aprendizaje a sangre fría. Yo recuerdo cuando yo era pequeña, iba al colegio y era como, bueno, la letra con sangre entra. No es cierto. Uno puede aprender hasta olvidar, hasta hacer un examen, aprobar o suspender y olvidar, pero lo que verdaderamente se aprende, no se aprende, sino se adquiere. El conocimiento que verdaderamente se adquiere es el conocimiento que resulta significativo, y para eso es necesario tener un profesor empático, suficientemente empático como para identificar esas necesidades y saber qué es lo que puede llegar a ser efectivamente significativo para sus estudiantes. Y por eso hablamos de este binomio cognición-emoción indisoluble que nos lleva a afirmar que no hay razón sin emoción. Y todos nosotros estuvimos de acuerdo, en RAL, con Pitril, estuvimos de acuerdo con todas estas premisas, obviamente. Como no, esto ya es algo antiguo, lo que decía, es algo demasiado evidente que no sé por qué seguimos olvidando. Es evidente, ya lo decía Donny en 1994, en 1998, que es necesario integrar componentes socioculturales en el currículum para generar, para crear, para desarrollar este material significativo y atractivo para los estudiantes según sus intereses y dando prioridad al efecto de las variables personales y sociales que tienen entre ellos. Pero claro, estos materiales no existen o no suelen existir de por sí. Las editoriales, los libros de texto, las editoriales que diseñan los libros de texto diseñan libros de texto generales para todo el mundo, porque al final es un negocio que promueve la venta de estos materiales didácticos. Al final es el docente el que tiene que, o debe, o si puede, identificar estas necesidades específicas de sus alumnos y tratar a través de esa, ¿no? de esa empatía y de ese conocimiento de sus necesidades, tratar de detectar, identificar y crear, generar ese material que pueda llegar a ser significativo y atractivo para esos grupos de estudiantes. Por supuesto, esto no existe y no está como tal, no aparece como tal en los libros de texto, porque los libros de texto son para todo, muchas veces pues para un país, para un continente o incluso para todo el mundo, y son libros que dejan mucho atrás esta integración de componentes socioculturales, ni siquiera aparece registrado muchas veces en los currículums. Estuvimos viendo este vídeo que seguramente ustedes ya conocen y tal, pero que a mí me pareció, cuando lo vi la primera vez y luego lo volvimos a ver en Ralco y en Pitril, me pareció muy interesante por el mensaje, por el discurso y por lo que implica este discurso. Porque cuando hemos dicho y estamos diciendo que todo esto es evidente y es básico y que son nociones que todos tenemos porque están en los libros, en la teoría, y todos las estudiamos y todos sabemos que hay que ser empático, que hay que introducir componentes significativos y demás, pero luego todos los olvidamos. Yo creo que este vídeo es estoy segura de que ya lo han visto, pero bueno, es un claro reflejo de esto que estoy diciendo y además incluye la clave de la respuesta. Pórtate bien, obedece a los profesores, ¿escuchaste? Pórtate, ¿ya? Chao. Yo voy a la escuela de Butalelbún. Todos los días me voy caminando. Me demoro como media hora en llegar. Cuando el tiempo está bueno, me gusta mucho porque está muy rico. Pero en invierno es complicado. Con la lluvia y con la nieve es difícil. A veces cae tanta nieve que mi mamá me tiene que llevar al colegio a caballo.
Marmari kom chikeche? Marmari tía Elena. Melgale Cayman. Cabe. Mi clase favorita es lengua indígena. Nos cuentan cuentos y hablamos nuestra lengua. Dawain tati kinye epeo pinginga mainke ngonger ya. Emi livko wi chantulel payan. Wi rintukulel payan ve. Nyimin tukulel payan. La tía Elena nos enseña nuestra cultura, todo lo que tenemos que aprender como pehuenches, las tradiciones, la costumbre. Tuva ngati mainke kinyanta pepi kawi mulelo mawi da meu AP. Inchamon wenu mapumeu. Cheu chipiawan ginye weni. Tain keju me atu. Tain amo algo hecho. Vei peike vitingara. Bueno, sigue la fábula y adelante un poquito. La mutual. Vamos a mulai ni piquen tencho. Che mukai. Vamos a blitar muy bien piquen. Dos está muy bien. Au. Má que doy conmigo. Má que doy conmigo. Kenapa ni? Kenapa kita ibumu? Coche apa? Matuan. Anda coche. Ayo yo kan me meto el cándalo. Ay, por qué Yo soy mapuche pehuenche, un hombre libre, gente de la Araucanía, una gente de cultura muy fuerte, somos de sangre negra, no de fuerza músculo, de fuerza espiritual. ¿Eres distinto a los niños chilenos? Sí, pienso que ni siquiera saben nuestra cultura. ¿Y te gustaría que lo supieran? Sí, para que sepan cómo vivimos, para que nos respetaran nuestro pueblo. Bueno, para mí resulta terriblemente impactante que este niño, que es un niño chileno, para mí, visto desde fuera, para mí este niño, bueno, imagino que legalmente es un niño chileno y un ciudadano de Chile. Y él dice pues que él no es igual que los otros niños chilenos, eso lo comprendo, pero claro, él dice que, y tiene toda la razón, para convivir y para convivir, para coexistir en una misma realidad geográfica, hay que respetar. Y para respetar hay que conocer. Él dice que bueno, que le gustaría que los otros niños chilenos conocieran su cultura para que pudieran respetarlo. Siente que sus propios conciudadanos, niños como él, no lo conocen, no saben nada de él, que ese es el motivo por el que no lo respetan o por el que pueden llegar a discriminarlo, ¿no? Y para mí resulta realmente conmovedor. Y además, en LIPCO, este niño tiene la clave, que estamos como en todos los gobiernos, todos los legisladores, todos haciendo leyes educativas, pero al final esa es la clave. Hay que comprender y valorar la diversidad en ambos sentidos, ¿no? Sí, nosotros estamos aquí y estamos llevando a cabo este proyecto para adaptar estos materiales para que estos niños puedan aprender en un contexto significativo, pero está claro que si no nos abrimos y la sociedad completa no entiende la diferencia y no llega a comprender y valorar esta diversidad y este aprendizaje no se realiza en ambos sentidos, es imposible que se puedan eliminar o disminuir las enormes brechas educacionales en Chile. Digo en Chile porque estamos hablando de este contexto, pero esto es aplicable a Chile, a España y al resto del mundo, por supuesto, sobre todo en muchos países en Europa que están teniendo problemas significativos con la inmigración. Y si no se comprende, no se valora la diversidad, no se podrán disminuir estas brechas educacionales que no conducen sino a la discriminación. Tengo esta parte, que su madre es muy cortito, pero también dice algo que me resulta muy impactante. Ahora yo creo que le está yendo bien, porque está en un colegio que está en su comunidad, donde hay profesores que le enseñan su lengua. ¿Y qué te gusta hablar más?
español o chedomán? Las dos, porque sí que a veces no entiendo en español, puedo hablar en chedomán. Listo. La letra C. Rojo, verde. Rojo. Ya. Un medio. ¿Cómo está ese? ¿Está correcto, no? Sí. Muy bien. Quiero estudiar en la universidad, profesor intercultural, para ayudar a algunos niños de por acá a enseñarle algunas cosas para que sepan cómo vivíamos. Sí, que tenga educación para que se pueda defender algún día con lo que nos discrimina. La división, la separación, queda patente en el discurso. El niño quiere estudiar, pero la máxima aspiración a nivel educativo del niño pehuenche no tendría por qué ser llegar a, como el máximo no puede estar en ser educador y profesor intercultural. El niño podría decir, porque es un niño brillante, súper inteligente, no hay más que verlo, no hay más que escucharlo. Podría decir, pues quiero ser médico, quiero ser arquitecto, quiero ser ingeniero, quiero ser profesor de cualquier otra materia. Y cualquier madre pues no diría, pues quiero que mi hijo tenga una educación para que pueda defenderse de los que los discriminan, sino que diría, pues quiero que mi hijo tenga una educación para que pueda tener una buena calidad de vida y mejorar sus condiciones de vida, sin dejar de ser pehuenche y sin dejar de lado su cultura, pero bueno, que podrían tener otro tipo de aspiraciones. A mí desde fuera me resulta tremendamente llamativo y quizá bueno está relacionado pues, con los indicadores, ¿no? Y dice que según pues muestran pues, el programa de las Naciones Unidas, del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Observatorio Ciudadano, la sociedad chilena no acoge bueno, y la sociedad chilena, la sociedad europea, la sociedad de Estados Unidos, bueno, en general todas las sociedades, pero como digo, estamos centrándonos ahora mismo en Chile, no acoge bien la diversidad, sobre todo cuando se trata de personas de los pueblos originarios. Y claro, esto al final pues, se refleja en los altos índices de segregación escolar. Y se refleja en que las políticas de educación intercultural pues son políticas que están tensionadas y que tienen un propósito muy de estandarizar, suelen llevarse por el lema de la estandarización sin considerar, sin reconocer la diversidad y las distintas realidades culturales e interculturales y al final pues esto conduce a un aprendizaje no significativo, no empático y por lo tanto al fracaso escolar o al hecho de que haya niños como que solo puedan aspirar como muchísimo a ser niños tan brillantes que podrían acabar en la NASA, pues en condiciones normales, pues que tengan que acabar como máxima aspiración siendo profesores interculturales para poder defenderse y para poder formar a su pueblo para que pueda defenderse de los que los discriminan. El discurso es desolador. Y al final conduce, pues eso, a lo que decía, a la poca pertinencia, es lo que estaba diciendo y está ahí escrito, la poca pertinencia cultural de los modos de implementación de los programas. Por mucho que tengamos leyes y por mucho que si no existe una conciencia social que se refleje verdaderamente en el sistema educativo, nunca podremos llegar a romper estas pequeñas o grandes brechas, estos problemas, ¿no? El SLI considera una carga horaria de 4 horas semanales, y cuenta con un plan curricular enfocado al desarrollo de competencias lingüísticas, tanto orales como escritas. Estos son los profesores interculturales, la dupla pedagógica, el primer aporta y el educador tradicional, en fin, compuesta por un profesor en un educador tradicional, pero al final es insuficiente porque son solo 4 horas y hay muchos puntos críticos. A mí me parece como idea, en teoría, sobre el papel, en la normativa, no está mal, pero al final hay muchos puntos críticos y es como la insuficiencia para desarrollar competencias lingüísticas, la falta de valoración de la asignatura y del educador tradicional que queda pues un poco relegado pues a eso, profesor de
lengua indígena y de cultura, escasa participación de la comunidad local en la escuela, falta de pertinencia de las metodologías de enseñanza-aprendizaje, pérdida de la posibilidad de transformar la lengua y la cultura indígena en elementos transversales a la enseñanza en todas las áreas de conocimiento. Y esto es fundamentalmente lo que mis compañeros han estado haciendo en este proyecto brillantemente y eficazmente durante todo este año, adaptar los materiales de modo que se transforme la lengua y la cultura indígena en herramientas de enseñanza-aprendizaje, enseñanza-aprendizaje significativo y empático, por supuesto, para que haya mayor presencia de lo cultural, para que el currículo incluya esta transversalidad sociocultural. Según Williamson, la implementación en la Araucanía hasta hace pues nada, por eso estos proyectos son necesarios, reproduce la estructura social y educacional de discriminación, 4 horas frente a todo, las asignaturas curriculares propiamente dichas, con todo el contenido, y luego la asignatura. Al final es una posición discriminatoria, es una postura discriminatoria y que se refleja, según Williamson, ¿no? y de desigualdad, lo que refleja un impacto negativo en la mejora de ingresos económicos y el acceso al empleo de la población mapuche en comparación a los no mapuches. Volvemos a lo mismo, pero es que no hay más. Realmente es como que en papel es demasiado evidente, todo es demasiado evidente y todo es demasiado básico. El problema es pues, que tenemos unas culturas dominantes y unas culturas no dominantes y romper esa brecha es muy difícil. En papel es muy fácil, pero poner en práctica estas teorías al final es muy difícil porque hay muchas barreras. Es preciso, según Quintriteo, que los profesores y profesoras repliquen estrategias metodológicas con un enfoque intercultural, que como decía es lo que están haciendo mis compañeros y han estado haciendo a lo largo de todo este año dentro del marco de este proyecto, haciendo adecuaciones curriculares didácticas, aplicando modelos didácticos integradores y transformadores con base en la transposición didáctica de los saberes culturales mapuches sustentados en los fundamentos epistemológicos desde la postura del diálogo, el respeto y la equidad. Es lo que ellos están haciendo y es necesario hacer. Es necesario juxtaponer los saberes disciplinarios, didácticos y contextuales, complejizando la actuación docente, pero es que es necesario complejizar esta actuación docente para poder juxtaponer estos saberes disciplinarios, didácticos y contextuales. Porque la responsabilidad del profesor es transformar el saber sabio, el saber de contenido, el saber científico o artístico, en un saber enseñado, con el fin de que los estudiantes puedan comprender ese lenguaje y puedan apropiarse de ese conocimiento. Eso nunca va a ocurrir si el proceso de enseñanza-aprendizaje no es significativo. Si nosotros enseñamos a estos niños en una lengua que no es la suya, con unos ejemplos con los que ellos no están familiarizados, entonces los ejemplos no ayudan. Porque los ejemplos no les son familiares, no les resultan significativos. Todo esto hay que adaptarlo, hay que ajustarlo. Se trata del conocimiento del tema y hay que unir la idea del conocimiento del tema, el conocimiento didáctico y el conocimiento del contexto. Y eso es lo que hemos venido haciendo en este proyecto, es decir, el qué se enseña, el contenido curricular que se enseña y cómo se enseña y por qué se enseña de esta manera. Bueno, según las características socioculturales de los estudiantes. ¿Cómo? Pues adaptando, personalizando, acercando en base a los intereses, preocupaciones, ilusiones y la realidad sociocultural. Como decía, el mismo libro de textos hay que adaptar los ejemplos para que puedan ser verdaderamente significativos, hay que contarlo de una manera, de otra, hay que traducirlo, hay que ponerle una lengua en otra, dar ejemplos en su propia lengua, ejemplos significativos, visuales, incluir elementos que ellos puedan identificar de su día a día. No les podemos hablar de compras, de cine, de aspectos que ellos no conocen, y ahí no pueden estar los ejemplos, ahí no pueden estar las ayudas visuales, no pueden estar basadas en el mundo de la ciudad, sino tienen que estar basadas en su propia realidad, en la realidad del lugar en el que ellos viven y en el que ellos se desenvuelven en su día a día. Hay que dar respuesta a los conflictos detectados en contextos multiculturales bajo el valor de la diversidad étnica, por supuesto, y erradicando toda práctica discriminatoria, segregacionista o racista, y aplicando métodos didácticos que están orientados a producir transformaciones sociales.
Esa es la idea, ¿no? De que los contenidos escolares requieren elementos socioculturales propios del entorno del alumno. Deben estar presentes saberes y conocimientos mapuches en el currículum escolar. A esto me refería. Por ejemplo, hemos visto antes cómo la educadora sociocultural contaba, o como la tía Elena contaba la fábula del zorro. Bueno, hay vídeos, está en vídeo, pues... Hace mucho tiempo, cuando los animales hablaban, andaba el zorro paseando. Está en su propia lengua, está traducido al español, hay vídeos e imágenes, porque no sé por qué hay que relegarlo a estas 4 horas de educación, de educación con la tía Elena. ¿Por qué no se puede, por ejemplo, utilizar este vídeo, esta fábula, en la propia clase de lengua española, o en la clase de historia, o en la clase de conocimiento del medio o ciencias naturales? Pues a partir de este vídeo se pueden generar materiales y al final no salir de esas 4 horas, que al final son 4 horas y luego es el resto de las materias con un aprendizaje no significativo, sino que hacer que el resto del aprendizaje sea igualmente significativo. Se puede partir de los propios elementos de su propia cultura para enseñar el resto de las materias, o todas las materias, el resto de los contenidos, o todos los contenidos, porque aquí es como qué es el resto y qué es lo primordial, o qué es lo primordial y qué es el resto. Para el niño, su clase favorita, su asignatura favorita es la asignatura que imparte la tía Elena. Por algo será porque es la que le resulta más significativa, la que le resulta más cercana. Se puede trabajar con elementos, con fábulas, se puede trabajar con poesía de artistas locales, de poetas locales. Y se puede acercar, y esto vale para la clase de lengua, para la clase de historia, para la clase de literatura, para la clase de... Sí, existen elementos que se pueden utilizar. Y ustedes dirán, bueno, y esta señora viene aquí desde Madrid, nos está hablando y nos está contando sobre nosotros, sobre nuestra propia... Bueno, como decía, existe en todas partes y en España no es diferente. En España hay muchos problemas también, en España y en toda Europa y en el norte de Europa, y se está viendo. Y se está viendo con los últimos problemas de Afganistán, y se está viendo con que todavía no se ha resuelto el problema de los refugiados sirios, el problema de los inmigrantes que llegan desde el norte de África todos los días. Tenemos los mismos problemas o incluso problemas mayores, y tenemos una ley que refuerza, una ley en papel, escrito, que refuerza, como digo, en papel todo queda muy claro. Lo difícil es articular esa ley, implementar esa ley. La ley española refuerza la necesidad de enseñar interculturalidad, tolerancia multicultural e igualdad a todos los estudiantes, y eso está en la legislación española, y la orden de 65-2015 incluye la valoración crítica de la propia cultura y la aceptación y respeto por los demás. Es decir, la idea de que no debe haber una cultura dominante, sino que hay que enseñar todas las culturas aceptando y respetándolas todas por igual. Eso está en la legislación en España, pero la realidad es que a los niños que van llegando y se incorporan tardíamente a los centros, bueno, pues se les acogen lo que llaman aulas de acogida lingüística, que tienen diferentes nombres según las comunidades, pues pueden ser aulas temporales de adaptación lingüística, aulas de acogida, aulas de enlace, temporales de inmersión lingüística, de adaptación lingüística y social en Castilla y León, grupos de adaptación de la competencia curricular, grupos de adquisición de las lenguas en Galicia, programas de acogida, en fin, tienen diferentes nombres, pero al final es lo mismo. Estas aulas están basadas, tienen un precedente del año 1977 que ya queda demasiado antiguo, cuando se pretendía que en Canadá se enseñara el francés para que todo el mundo alcanzara un nivel suficiente de francés para que el francés pudiera ser la lengua vehicular, y entonces pues decidieron pues a todos los niños que iban llegando a España pues introducirlos en estas aulas de acogida lingüística. La idea es que ellos lleguen y aprenden español para después incorporarse al Sistema Nacional de Educación. De nuevo, ¿cuál es el problema? Y hay muchas críticas, hay muchos problemas. El problema es que estas aulas no responden a las necesidades
de socialización del alumnado que ingresa tardíamente en el centro, poniendo en riesgo su inclusión educativa. Al final estos niños están ahí concentrados en esas aulas donde solo hay niños de recién incorporación que acaban de llegar al país y al final son niños que están segregados en esos centros, en esas aulas separadas. Y eso hace que el proceso de inclusión quede en suspenso hasta la primera incorporación del alumnado al aula ordinaria, que a veces llega y a veces no, y a veces tarda demasiado en llegar. Y mientras esos niños están ahí, no están aprendiendo contenido curricular en su propia lengua o a través de su propia lengua. No, simplemente están aprendiendo español. Quiere decir que esos niños, además de tener que incorporarse a lo que supone un nuevo sistema educativo, en un nuevo país, en una nueva lengua, están perdiendo un año o 2 o el tiempo que sea necesario porque se tarda mucho en aprender una lengua. Entonces estos niños, mientras tanto, se puede decir que están yendo al colegio, pero no están yendo al colegio porque no están adquiriendo contenido curricular que los otros niños sí están adquiriendo. Entonces al final la segregación produce más segregación y alimenta lo que García y sus compañeros han llegado a llamar cierta xenofobia institucional, porque al final hace que exista esa segregación que existe y que aboca a la exclusión por guetización simbólica. Es como que lo que se plantea como una solución, al final resulta que se convierte en un mecanismo más de segregación y de exclusión. Tristemente es así. Pongo el ejemplo de Cataluña porque fue la primera autonomía que aprobó en 2019 un pacto de institución contra la segregación. Y ese pacto está ahí, y está escrito, y están los papeles. Sin embargo, si seguimos y vemos y analizamos un poco los estudios, resulta que según un estudio del Gabinete de Estudios Sociales y Opinión Pública, la proporción de alumnado de origen extranjero que el curso 2020-2021 estaba matriculado en centros públicos era el doble del que se escolarizaba en colegios privados. Quiere decir, estos niños primero tienen que pasar por las aulas de inclusión. Después, los que o bien están nacidos en España o bien los que consiguen salir de esas aulas de supuesta inclusión, al final pues van a centros públicos, en primaria y secundaria, centros públicos a los que muchos niños españoles, o españoles quiere decir de padres españoles que no son de padres inmigrantes de primera o segunda generación, no van porque los llevan precisamente a centros privados para que no se mezclen, para que no convivan con niños inmigrantes. Y en el caso incluso de los colegios públicos, y esto ya por ejemplo doy el ejemplo de la Comunidad de Madrid, que es el que conozco más de cerca, luego existen lo que se llaman las aulas bilingües y no bilingües, porque los centros se supone que son bilingües inglés-español. Entonces los niños que no tienen un nivel suficiente de inglés, pues no pueden formar parte o acudir a las aulas bilingües. Dentro incluso de los centros públicos hay un nuevo sistema de segregación, con lo cual es muy difícil llegar a lo que es la inclusión o llegar a lo que dice la propia normativa de reforzar e enseñar interculturalidad, tolerancia multicultural e igualdad a todos los estudiantes, porque al final lo que nos encontramos es un sistema que pretende ser inclusivo, pero que en papel, pero que a la hora de la verdad no lo es. O sea, quiero decir que lo que estaba contando para el caso de Chile, pues que nadie se sienta mal o se dé por aludido, porque no es un ataque ni mucho menos, porque esto está ocurriendo en España y está ocurriendo en el norte de Europa y está ocurriendo en Estados Unidos y ocurre en todo el mundo, que simplemente es un problema, como decía al principio, es un problema global que se da en todos los rincones del mundo. Y al final, en papel, sobre papel, en la normativa, queda bien, se pone, se dice, pero no se lleva a la práctica. En la práctica lo que hacemos más bien es segregar, separar, porque lo que no se ve es como que no molesta, como que no existe. Y es muy triste. Entonces sí que hay que llegar a estoy de acuerdo en que hay que llegar a esa transposición didáctica. Nosotros lo hemos estado haciendo, bueno, yo como dijo la profesora Lorena al principio, mi especialidad es la de lengua inglesa y con mis alumnos del máster de formación profesorado hemos desarrollado materiales, lo hemos llevado a la práctica partiendo de lo que es el lenguaje visual, porque al final el lenguaje visual entendemos que es universal. Todo el mundo habla el lenguaje visual, hemos tratado de incluir a través del lenguaje visual aspectos culturales, de identidad, de historia, problemas sociales, de intereses, preocupaciones, conflictos, todo aquello que podamos ver que puede activar el pensamiento crítico de cada grupo determinado de estudiantes para los que hemos desarrollado los materiales. Los hemos expuesto a la autorreflexión y hemos tratado de crear este vínculo, reacción, conexión, empatía con los estudiantes,
para llegar a producir un aprendizaje significativo. Lo hemos hecho, lo hemos probado en algunas aulas de difícil desempeño aquí en la Comunidad de Madrid recientemente y ha funcionado. Hemos partido, por ejemplo, esto sería un ejemplo de lenguaje visual, y entonces hemos partido porque, bueno, pues a estos chicos que muchas veces están muy discriminados porque pues, se les considera que son pues no criminales, pero pseudo o semicriminales o gamberros o como se les quiera llamar, pues que pintan las paredes, que estropean el mobiliario urbano, que bueno, pues hemos jugado un poco con ellos a través del lenguaje visual y bueno, pues dirías que esto es arte, dirías que esto es gamberrismo, es arte, es cultura. Bueno, pues si esto fuera Londres sería cultura. O si esto fuera Belfast y el muro de Belfast sería cultura y estaría, por ejemplo, representando el Guernica, y entonces hemos traído a la aula el Guernica, cuadro más representativo de la Guerra Civil Española, donde pues todo el mundo sabe que hubo enfrentamientos entre hermanos, entre familias, bueno, pues entre conciudadanos al fin y al cabo, y entre vecinos, y nos pareció interesante. Y esto es una fotografía real, es un mural de Belfast, con lo que eso ya significa de por sí, donde están segregados también los barrios católicos y protestantes, un mural de Belfast representando el Guernica, y bueno, y los hemos llevado a esta reflexión, lo que yo veo, lo que yo pienso y lo que yo me pregunto. Y los hemos hecho reflexionar, por ejemplo, en el aula de inglés, y han participado. Y niños, chavales que a lo mejor venían a clase de inglés y les enseñaba el libro, abre el libro por la página 5, el verbo to be, y no podían abrir el libro porque no traían libro y porque no abrían el libro en caso de que lo trajeran y porque el verbo to be no les interesa en absoluto, pues resulta que se han puesto y han participado en clase y han escrito y han trabajado el verbo see, think y wonder, y no solo eso, sino que verdaderamente han visto, han pensado y se han preguntado. O sea, hemos conseguido activar su pensamiento crítico y hemos conseguido activar sus destrezas cognitivas más elevadas. Lo hemos hecho en aulas donde están estos niños, pero también hay niños que no son hijos de inmigrantes o migrantes de primera ni de segunda generación, niños nacidos de padres españoles. Quiere decir, hemos regularizado, normalizado la situación. Todos hemos visto, todos hemos pensado y todos nos hemos preguntado. No puede ser que esto solo se haga en aulas de inclusión o en las 4 horas de lengua indígena. Hay que hacerlo y hay que llevarlo a las clases, al currículum normal, en este caso en el aula de inglés, por ejemplo. O, por ejemplo, hemos trabajado con esta imagen y tenemos, todo el mundo conoce a Messi y todo el mundo conoce a Cristiano. Bueno, pues son rivales, pero pueden ser amigos. Y con esto hemos fomentado la tolerancia y el respeto dentro del aula, trabajando con estas imágenes. Y a partir de ahí hemos desarrollado las actividades, hemos adaptado las actividades de los libros de texto y partiendo de estos temas, ¿no? Hemos elucidado este conocimiento. Y luego hemos hablado también en grupos más duros de aulas de difícil desempeño, donde verdaderamente teníamos niños con problemas serios, problemas incluso con la ley, y hemos traído estos criminales al aula, personas que han estado en la cárcel, y hemos visto si son todos iguales, si no son todos iguales, por qué unos están en la cárcel y otros no, porque Nelson Mandela también estuvo en la cárcel y luego llegó a ser presidente de Sudáfrica, y los hemos motivado y hemos conseguido que piensen, y hemos trabajado con recortes de prensa y hemos visto cómo se ha asesinado a un adolescente negro en Chicago, y hemos desarrollado unidades didácticas, como veis, bueno, está en inglés porque este es el original, tal y como lo hemos desarrollado, unidades didácticas partiendo de esto. Este es el vídeo exacto en el que la policía dispara. No lo voy a poner porque puede herir sensibilidades, pero admito que en el aula lo pusimos y luego trabajamos con estos recortes de prensa y desarrollamos toda nuestra unidad didáctica a partir de estos materiales, y al final acabamos introduciendo el contenido curricular, los estudiantes acabaron motivándose, acabaron participando en clase y la asignatura acabó siendo un éxito. Y así fue, alumnos que no traían libro, que no traían lápiz, que no traían boli, que ni siquiera se sentaban, acabaron sentándose, participando, reflexionando. Entonces yo pienso, se puede hacer lo mismo. Entiendo que si nosotros hemos llegado a hacer todo esto aquí en Madrid, pues
pienso que quizás también se puede hacer en Chile, porque también hay elementos culturales que se pueden utilizar. Pienso que se puede traer la imagen de Nicolás, esta líder local, y se puede trabajar con esta imagen y a partir de aquí se puede desarrollar. Y entonces pienso que se puede. Esto lo comenté con los propios profesores de Ralco y de Pitril y ellos me dijeron que sí, que se podía. Claro, se puede hacer en los colegios de Ralco y de Pitril, a lo mejor sí, con dificultad, pero se puede. Ahora, y esto es lo que a lo mejor hemos estado haciendo, ahora la cosa es que tenemos que ir más allá, que esto no acaba aquí, que no puede acabar aquí, porque aquí yo veo la realidad, pienso y me pregunto, ¿es suficiente con esto? Hemos llegado hasta aquí y ni siquiera hemos sido capaces de poner esto en marcha, pero pienso que, y me pregunto que ¿es posible llegar a más? ¿Es posible limitar esta brecha social existente si no llevamos todo esto al resto de aulas, que no son aulas de inclusión, a los colegios fuera de Ralco, fuera de Pitril, fuera de las zonas más deprimidas de Madrid o de Barcelona, de las aulas de difícil desempeño, si no normalizamos y si no normalizamos la situación y no creamos, no desarrollamos esta conciencia intercultural en todos los ciudadanos, en todos los estudiantes, sean o no sean hijos de inmigrantes, niños con problemas, pues nunca llegaremos a alcanzar la solución definitiva. Que el aprendizaje sociocultural pienso que debe ser pienso que debe tener un recorrido doble, o sea, no solo estos niños tienen que aprender la cultura dominante a través de su propia cultura, sino que los que se consideran cultura dominante también tienen que aprender a conocer y a respetar las culturas supuestamente o no supuestamente no dominantes, ¿no? Porque si no nunca acabaremos con estos problemas. Y esto es lo que decía el niño al principio en el vídeo, ¿no? Si no me conocen, no me pueden respetar. Si no me conocen, no me pueden dejar de discriminar. Pues esa es un poco la idea. Nosotros podemos desarrollar materiales y podemos seguir desarrollando materiales para que estos niños aprendan y tengan un futuro a través de este aprendizaje significativo. Pero si no llevamos esto también al resto de aulas y al resto de la sociedad, nuestro objetivo quedará muy limitado, quedará un poquito corto, pero bueno, vamos paso a paso, ¿no? Un paso al día, un paso a la vez. Esta era un poco la idea, no sé. Ahora, gracias profesora Elena por su presentación. Y lo más importante ahora es cederle la palabra a nuestros alumnos para que generemos un diálogo, y a partir de eso construyamos una reflexión pedagógica. Entonces es el momento para que nuestros estudiantes hagan preguntas, comentarios. Voy a darle la partida yo a los chiquillos. Contarte, Elena, que el semestre pasado la virtualidad nos permitió que ellos se insertaran en prácticas progresivas, le llamamos tercer y cuarto año, en algunos contextos, bueno, en todos esos espacios territoriales que no habíamos podido tener acceso a la presencialidad. Tú te diste cuenta de la lejanía y una práctica era imposible ya. Solo llegan nuestros estudiantes a los lugares lejanos cuando ya van a la vida profesional. Y entonces, en el mismo territorio donde ellos, a partir de alguna manera, esta sensibilidad social, que yo creo que de alguna manera es un sello distintivo de los estudiantes de la Universidad de Concepción, ellos logran hacer la lectura y empiezan también a aprender de sus pares, sobre todo de esos pares de las educadoras tradicionales en el caso de adaptar la lengua. Y de esas experiencias finalmente pudieron nutrirse nuestros estudiantes. Hubieron grupos de estudiantes, yo diría 15, si es que no más, en la escuela en Butalelbún, que es la que está más lejana, cercana a la frontera, y también en Pitril. Pero también tuvimos estudiantes en sectores rurales cercanos a la ciudad de Los Ángeles, y en la ciudad de Los Ángeles en contextos muy, pero muy extremadamente vulnerables. Entonces, cuando nosotros cerramos el semestre pasado esa primera experiencia y conversamos con ellos, claro, algunos habían visto un poco esta oportunidad de conocer esos lugares como una oportunidad, también algunos lo evaluaron como muchas veces de que como no era lo que esperaban ir a aprender allá y sentían que no habían aprendido porque quizás querían más una práctica más regular de lo que
traían ellos como experiencia de estudiantes. Entonces ahí es donde nosotros tratábamos de hacerles ver que dentro, en este contexto de diversidad, en definitiva estaba esa tremenda oportunidad que teníamos nosotros como profesores para de alguna manera pensar en cómo nosotros aportamos finalmente en este mundo tan complejo. El fenómeno migrante en nuestro país hoy día, te comento, Elena, está haciendo noticias súper potentes en los noticiarios ya hace varias semanas, meses, sobre todo en el norte del país, y es cosa de que uno salga a la calle y se encuentra gente en las calles, en la esquina, en el norte de Chile, las plazas están pero llenas de familias acampando allí, y va a faltar un par de semanas para que esos migrantes haitianos, venezolanos, estén en nuestra zona. Hablaba ayer una autoridad y decía que viene un grupo migratorio de Centroamérica hacia el sur de 2 millones de personas, y esos 2 millones no van a llegar a Perú ni a Bolivia. Ese 1,5 millones, 2 millones van a llegar a Chile. Entonces, qué pertinente hoy día un poco esta mirada que tú nos das con esa sensibilidad, con esa claridad, así que obviamente quiero que los chiquillos te cuenten cómo les fue en Alto Biobío para que tú también puedas hacer tu lectura y tus reflexiones. Ahí por aquí veo a Cris, que estuvo en Buetalelbún. Bueno, ahí los dejo. En Pitril, sí. Sí, en Pitril estuvo. Profesora Sí. Lorena. Quería compartir un poquito mi experiencia para hablar en esta situación. Sí, nosotros pudimos estar de forma virtual, presente allá, pero bueno, la desventaja es que no pudimos conocer a los niños porque no se hacían clases virtuales. Obviamente la conectividad era casi imposible por la lejanía, y ellos viven más hacia la cordillera que hacia la parte cercana a Ralco, por ejemplo. Entonces están todos en esos sectores de Pitril y las comunidades que están alrededor. Entonces nosotros lo que fuimos haciendo es aportar con cápsulas educativas muy breves, porque se tenían que enviar solamente por redes sociales, no se podía hacer clase. Hicimos cápsulas y también apoyamos con guías, y lo que nosotros hicimos fue también respetar este contexto en el que ellos viven, lo que ellos tienen, y de hecho nosotros deberíamos conocer. Hicimos un objetivo de aprendizaje que se relaciona a la fotosíntesis. Mi grupo es de la mención de matemáticas y ciencias naturales, por eso nosotros tuvimos esa práctica avanzada de primera instancia sobre ciencias naturales. Y lo que hicimos fue efectivamente ver en esta guía, utilizar estos elementos, árboles, que son propios del sector, la araucaria, que de hecho está en el logo de su colegio. Pusimos el canelo, un árbol sagrado para ellos, árboles ancestrales como el roble. Pusimos en nuestra guía para que ellos familiarizaran este concepto de fotosíntesis con sus plantas que ellos ven allá, que esas plantas hacen fotosíntesis, como todas las plantas en el mundo y otros organismos también fotosintéticos, pero nosotros contextualizamos principalmente en esa parte. Ellos conocen mejor que nosotros los árboles que les pusimos en la guía, pero está la intención, es decir, no fue cualquier planta la que pusimos, fueron plantas que ellos conocen y saben muy bien, utilizan siempre, saben que les da esa planta mucho más que nosotros. Entonces, más o menos eso fuimos haciendo. Como digo, no los pudimos conocer, pero la verdad es que nos gustó tanto que seguimos haciendo ahora nuestra práctica avanzada, pero matemática, también en el colegio, en la escuela. Así que ya estamos comenzando, vamos a entregar algunos materiales y ya estamos viendo más o menos cómo contextualizar ciertos aprendizajes de matemática con la realidad que tienen ellos. Eso más que nada quería compartir. Me parece maravilloso, me parece encomiable, me parece maravilloso porque esa era, ¿no?, esa era la intención del proyecto, y porque es algo nuevo, novedoso, porque cuando estuvimos visitando los colegios esto no se hacía y no se había hecho, y ellos no tenían tampoco los medios, los recursos para poder hacerlo. Entonces estoy segura de que han agradecido mucho los compañeros, los profesores, los docentes de los centros que hayáis colaborado desarrollando esos materiales. Esa es la idea, utilizar elementos que resulten significativos para ellos. Y decía
Cris, bueno, pero ellos saben más que nosotros, pero la intención cuenta muchísimo, porque ellos agradecen, valoran sobremanera ver ahí sus plantas, ver que se está trabajando con elementos que son significativos para ellos, porque después de tanto tiempo, tantos años, una vida, trabajando con elementos no significativos, que de repente aparezca un material docente hecho para ellos, pensando en ellos y en lo que puede, pues claro que lo agradecen, lo valoran, estoy segura de ello, los padres, los profesores y los alumnos, por supuesto, y es muy importante porque eso que puede parecer una tontería tiene un efecto motivador maravilloso, y la motivación ya sabemos que mueve el mundo, mueve montañas, puede mover la cordillera de los Andes, estoy segura de ello, no me cabe la menor duda. Enhorabuena. Enhorabuena a vosotras y enhorabuena a los profesores, ¿no? A los profesores que han hecho posible que esto se esté poniendo en marcha y se esté haciendo y se esté convirtiendo en una realidad, porque como digo, cuando estuve visitando hace un par de años los centros, esto era como todavía una locura impensable, ¿no? Era una locura impensable. Yo lo hablaba con la profesora Lorena después de haber ido a Talco y yo le contaba todo lo que había vivido, todo lo que había experimentado y tal, y lo veíamos como imposible, y ver que lo habéis, que lo han hecho posible, me emociona, me parece maravilloso. Así que enhorabuena. Creo que es el camino que hay que seguir por aquí y que luego tenemos que volver a por más, ¿no? Como dice, ¿no? Hemos venido, pero vamos a por más. Y luego nos falta, pues, concienciar al resto de la sociedad, ¿no? Porque poquito a poquito, con pequeñas pildoritas, con pequeños, pero todo tiene un impacto. Parece que no, pero todo tiene un impacto. Todo tiene un impacto, por pequeño que sea, pero un pequeño impacto y otro pequeño impacto, ¿no? Una gota de agua erosiona una roca, ¿no? Y ahí estamos. Así que estoy contentísima y emocionadísima. Enhorabuena. Gracias, profe. Nosotros igual, como para cerrar, igual muy contentas por haber podido tener esta oportunidad. Como decía la profesora Lorena, no lo íbamos a lograr si estábamos en presencialidad. Entonces siempre hay que rescatar lo bueno, y la virtualidad nos permitió llegar hasta allá y apoyar de alguna forma, que nos nutrió a nosotros en conocimiento y a ellos también. Por supuesto, al final es eso, ¿no? Lo positivo, ¿no? Lo positivo de la virtualidad y de la pandemia, porque recuerdo cuando estuve allí que me decían, bueno, muchísimos chilenos no conocen esta realidad, no han venido, nunca han visitado, o sea, no conocen. Entonces, por lo menos, aunque haya sido virtualmente, si eso os ha dado acceso, os ha permitido acceder a esos centros, a esos colegios, pues aunque no haya podido ser a los niños concretamente, pero sí a la realidad de los centros pues ya es mucho y ya es maravilloso. Así que, bueno, esa ha sido la parte positiva de la pandemia y de la virtualidad en este caso. Elena, y en el link... sí. Solo decir que en el link dejé, en el chat, bueno, después que tú visitaste Chile, el Ministerio publicó el 2019 las nuevas bases curriculares de lengua y cultura de los pueblos originarios ancestrales, donde vienen incluidos los 4 pueblos originarios, y es una base curricular de primero a sexto, y ahora tiene la obligatoriedad de todos los docentes de los establecimientos trabajar. Entonces, ya hay aquí, bueno, también este año se publicaron hace un par de semanas los nuevos estándares de formación docente en Chile, que agregaron 2 dimensiones, la intercultural y la educación emocional. Perfecto, pues la verdad es que no lo conocía, es algo nuevo. Me parece entonces que efectivamente se ha hecho mucho, se ha conseguido mucho y mucho más, ¿no? Se puede conseguir. Pues muchas gracias. Ahora mismo lo voy a descargar y lo voy a leer, por supuesto. Es maravilloso cómo en tan poco tiempo se ha avanzado tanto. Aquí no se está avanzando tanto. Creo que porque no hay interés, ¿no? Porque no hay un interés real, porque las normativas existen, están ahí, pero queda mucho, es lo que veo, queda mucho camino a nivel social, a nivel de la sociedad, de que la sociedad tiene que aceptar que toda esta normativa se ponga en práctica, ¿no? Se articule de manera real y eficiente, porque en Europa, en España, las leyes están ahí, las normativas están ahí, esto se aprende en clase, pero no se pone finalmente a la práctica, o se pone en práctica
pero se bordea la ley con estas aulas de inclusión, con el bilingüismo que al final segrega, con todas estas estrategias veladas de segregación que al final impiden que la normativa se ponga efectivamente en práctica. Y espero que eso no ocurra en Chile, ¿no? Porque aquí está ocurriendo, lamentablemente. No, claramente, desde el Chile que tú viniste, anterior a octubre de 2019, créame que es un Chile distinto. Se está pensando y discutiendo incluso, ¿cierto?, la idea de, ¿por qué no?, pensarnos como un Estado plurinacional. Así es que estamos en ese camino hoy quiere día. decir que todos los movimientos sociales, ¿no? Que todos los movimientos sociales han tenido un efecto positivo. Por eso digo que una pequeña gota, ¿no? Una pequeña gota puede erosionar una montaña. Enhorabuena. Profesora Elena, le quiero realizar una pregunta. ¿Es posible? Sí, claro. Desde la mirada del profesor formador de estos alumnos en esta bella y hermosa carrera de la educación, a su parecer, profesora, ¿qué característica cree usted que debe tener este nuevo profesor para atender esta multiculturalidad y lograr esta tan anhelada integración? No solo con alumnos de nuestros pueblos originarios, sino también con tanta población migrante, propio de un proceso de globalización, acompañado de un cambio climático feroz y una pandemia. ¿Cómo trabajar, estimada maestra, este nuevo sello que queremos tener nosotros como UDEC Campus Los Ángeles? Pues desarrollando las habilidades, las destrezas interculturales y los niveles de empatía de estos futuros profesores. No hay otro camino, porque solo un formador, solo un docente que tiene estas, como decía al principio en la charla, esto no se puede fingir, no se puede forzar, no solo un profesor que verdaderamente tiene estas destrezas interculturales, esta capacidad para desarrollar la empatía hacia la diversidad, es capaz de transmitir estos mismos valores. Si el docente no los tiene, no los puede transmitir. Entonces, ¿qué haría yo? Pues desarrollar o tratar de desarrollar estas capacidades o estas habilidades, estas destrezas en el alumnado, porque si no es imposible. Claro. Por mucho que nosotros, y es lo que digo que es el problema que estamos teniendo en España y en Europa, la normativa existe, la legislación está ahí, pero no se implementa, porque si el docente no considera o no, que esto es necesario o no tiene esa capacidad, esa empatía hacia la diferencia, esa empatía hacia la diferencia y no tiene esas habilidades, no puede enseñarlas, ni las va a enseñar, ni va a tener interés en enseñarlas, vamos, y entonces claro, no se va a enseñar, que es lo que está ocurriendo en España claro, y en el norte de Europa. Claro, al final no las conoce y no las respeta, claro. No las respeta, no las comparte, no las transmite. Claro. O sea, necesitamos desarrollar estas capacidades en nuestros futuros docentes. Tenemos que procurar que nuestros docentes, nuestros futuros docentes sean personas empáticas y que tengan esta capacidad de aceptar la diferencia y la diversidad. Gracias, maestra. Promoviendo la justicia social, ¿no? Porque sí, si no es imposible. Así es. Gracias, profesora. Queda mucho camino en este sentido, ¿no? Bueno, en Chile veo que no, porque todo se va dando, ¿no?, a pasos agigantados y todo va muy deprisa. La vieja Europa es como un viejo dinosaurio que se mueve muy despacio, entonces desarrollar estas destrezas en nuestros alumnos para nosotros es muy difícil. El martes pasado yo tuve clase con mi grupo del máster de formación de profesorado y lo que pensaba que era obvio, evidente y que pensaba enseñar en 10 minutos de clase me llevó 3 horas de clase y no conseguí explicarlo. Todavía había gente diciéndome a mí en clase el martes pasado en Madrid, que en clases presenciales que tenemos, que la segregación era buena y que cada día hay que dividir los grupos, porque ella cuando estuvo en un colegio en San Cristóbal de los Ángeles, en Vallecas y tal, en un barrio humilde, marginal y demás, pues que ella no podía aprender nada, porque estaba rodeada de niños que eran hijos de inmigrantes, de prostitutas, de no sé qué, y entonces pues ella no podía aprender.
que no, que es bueno dividir y segregar, porque si esos niños ya son niños perdidos, pues ¿por qué perjudicar su propio aprendizaje de lo que sí pueden aprender? En fin, y estuve 3 horas, acabé con un dolor de cuello de la tensión, y me vine de clase y no conseguí aclararlo. Entonces quiero decir, y esta chica, esta estudiante, pues va a ser docente. Y ella considera que la segregación es buena en el siglo XXI a 23 de septiembre de 2021 en Madrid. Quiero decir, todo esto nosotros aquí lo contamos, está en el papel y parece evidente y tal en la normativa, pero que luego lo que es ponerlo en la práctica es muy difícil, porque los docentes a nivel individual y a nivel personal tienen que tener estas capacidades y estas habilidades. Porque si no las tienen, da igual lo que aparezca en la normativa, da igual lo que tú les enseñes, no lo van a implementar, no lo van a poner en práctica. Van a pensar que la segregación es buena, porque permite a los alumnos buenos aprender. ¿Cómo sabes tú que un niño con 5, con 7, con 8, con 12 años es bueno o malo? ¿Cómo puedes determinar su futuro? ¿En base a que hable o no hable español? ¿Cómo va a hablar español si sus padres no hablan español y acaba de llegar a España hace 2 días? No sé, es un sinsentido tremendo, pero es la realidad que tenemos, ¿no? Por eso digo que la inclusión es el gran desafío, el más importante de la sociedad del siglo XXI a nivel global. Y necesitamos personas sensibles, con capacidad de empatía, ¿no? Porque si no, no tendremos docentes, no podremos mover la sociedad, no podremos levantar conciencia y no podremos alcanzar nuestros objetivos, ¿no? Por lo menos en Europa no. Yo sé que Chile se está moviendo ahora. Espero que ese aliento no se pierda, ¿no? El aliento de los movimientos sociales de hace no se pierda, porque aquí ya se ha perdido y ahora sufrimos las consecuencias, ¿no? Antonio Fuentealba quisiera preguntar algo. Ahora escuchemos, Antonio, lo escuchamos, le damos la palabra. Sí, hola, buen día, doctora Elena, muchas gracias por todo lo expuesto. Tengo 2 dudas, así que voy a hacer una hora y la otra si después queda el tiempo. La primera tiene que ver si usted cree que desde el gobierno debería de algún modo aumentar la autonomía de los pueblos originarios para que el proyecto educacional no tenga como objetivo necesariamente una integración a nuestro mundo, a nuestra lógica. Porque, por ejemplo, usted puso el ejemplo de una niña que tenía ciertas capacidades y quizá con ese intelecto ella podría, no sé, trabajar en la NASA, pero en cambio tiene que estar dedicándose a estas políticas integradoras para que su pueblo pueda vivir bien. Entonces, quizá darle la autonomía para que ellos puedan, bajo sus propios términos, decidir qué hacer con estos recursos intelectuales que resultan de un proceso de adecuación curricular adecuado. Que no necesariamente sea como, les vamos a dar los recursos a estos niños para que ellos después, no sé, trabajen en empresas o sean dueños de, sino que ellos puedan desarrollar su comunidad y utilizar ese intelecto y todo eso que deberíamos ser capaces de proveerles para que ellos decidan qué hacer con su pueblo, bajo sus propias reglas, con mayor autonomía. ¿Cree que eso sería necesario, además de todo lo que es educacional, sino también político? Si existe la inclusión real, será posible. Si no, lo dudo mucho. Quiero decir, no puedes decidir y no decidir si no conoces, si no tienes los medios, los recursos, si realmente no existe esa capacidad de inclusión. Yo creo que uno tiene que tener la opción, la oportunidad, el derecho, y luego decidir qué hacer con ese derecho. Pero para esto como para todo, ¿no? Es como de, yo tengo acceso a lo mismo, tengo los mismos derechos que cualquier otro ciudadano, y después yo decido qué hacer con esos derechos. Yo decido si yo quiero ser formador o profesor intercultural o si yo me quiero ir a la NASA. Yo lo decido, pero una vez que yo tenga todo el conocimiento y todos los recursos y todos los derechos en igualdad de condiciones, porque si no, lo que estamos hablando realmente no es no, estamos hablando de algo que realmente, ¿cómo voy yo a...? No, si no existe unas condiciones de igualdad, de inclusión real, no sé, sería imposible, ¿no?
Sí, una persona tiene que tener los mismos derechos realmente, la misma, tiene y después decidir si se quiere quedar en su pueblo, si quiere ser formador intercultural, si no quiere estudiar porque no le interesa, o si quiere irse a trabajar al extranjero, pero tiene que tener derecho a acceder y posibilidad de acceder a las mismas becas de formación que cualquier otro estudiante chileno para viajar al extranjero, para hacer lo que quiera. Si luego decide que se quiere quedar en su tierra, pero con un conocimiento, ¿no?, de causa y del medio. Si no conoce, ¿cómo puede decidir? Nadie sabe lo que le gusta o lo que no le gusta si no lo conoce, lo que puede o no puede hacer si no lo conoce. Demos la oportunidad de que conozcan y luego decidan. Pero nada forzado, no hay por qué forzar, claro, pero tampoco decir, pues si ahora mismo le das a elegir, dirán, yo me quiero quedar en mi tierra porque esta es mi cultura, pero bueno, eso no está mal, simplemente uno decide cuando tiene toda la información, ¿no? Digo, no sé, yo tampoco soy la persona más indicada para hablar de este tema, ¿no? Porque soy extranjera, no conozco realmente, pero lo que yo veo desde fuera, yo le daría los medios, la igualdad de oportunidades, capacidad de elegir cuando tengan el conocimiento suficiente de todas y conozcan todas las opciones reales. Uno luego tiene que elegir cuando conozca las opciones. Si no las conoce, no puede elegir. Entiendo, gracias. Preguntaba porque siento que incluso para los alumnos que puedan ser chilenos, no necesariamente indígenas, igual existe un abanico bien limitado de posibilidades de lo que hacer si uno, no sé, logra el éxito, como sale de la universidad y tiene plata o cosas de ese tipo. Tampoco se puede hacer mucho, entonces pensaba que quizá ellos deberían tener más autonomía para de ya darse esas posibilidades, poder construir algo distinto con eso a lo que nosotros tenemos acá, como más autonomía en su tierra o en los proyectos que puedan llevar a cabo. No entiendo bien a lo que se refiere. De acuerdo. Realmente no sé a qué se refiere, no entiendo. Sí, por supuesto que tiene que haber salidas profesionales para todo el mundo, claro, que no es decir que la educación académica conduce al éxito y lo demás conduce a progresa, no, pero bueno, es que estamos hablando de eso en este contexto, por lo menos en el caso de estos niños de estos colegios estamos hablando de educación básica, ni siquiera estamos hablando de educación ni formación universitaria. Ni siquiera estamos hablando de formación universitaria. No quiere decir que una persona que tenga una formación universitaria alcanza el éxito y que deba ser así, y que una persona que no tenga estudios universitarios, no, yo no he dicho eso, ni lo pienso tampoco, pero no quiero decir que ese niño sea más feliz y trabaja en la NASA que si se queda en su pueblo, y yo no me estaba refiriendo a eso, me estaba refiriendo a que tiene que tener los mismos derechos, las mismas opciones que cualquier otra persona, que cualquier otro ciudadano del mundo, cualquier otro ciudadano chileno y cualquier otro ciudadano del mundo. Ese niño y cualquier niño, ¿no? Todos deberían tener los mismos derechos y las mismas obligaciones, ¿no? Disculpe, Elena, pero quizá ahí, bien cortito, quizás pudiera un poco complementar la pregunta. Yo es que no creo que he entendido, creo que no he entendido la Sí, lo que pasa es que hay una visión bastante reaccionaria hoy día desde el mundo indígena respecto a que la interculturalidad nos ha dado el ancho, finalmente no ha venido a cumplir, y también hay una mirada más radical respecto a aquello en términos de pensar un poco esto de cerrar quizá un poco las comunidades en términos de potenciar la lengua y de alguna manera que la autonomía, obviamente que va muy de la mano con primero el goce de esos derechos culturales, como obviamente el poder, digamos, practicar la lengua, pero con una mirada muy radical y muy cuestionadora respecto al proceso intercultural que, entre comillas, ha ofrecido los últimos gobiernos de turno, que no ha dado adelante. Entonces, es un poco en esa lógica. Hoy día hay comunidades en Alto Biobío que están diciendo, bueno, nosotros queremos que nuestros niños hablen la lengua, no nos interesa que hablen, que se insertan a la cultura chilena, por ejemplo. Entonces, eso está teniendo mucha fuerza en distintas zonas de la Araucanía y también en Alto Biobío. Entonces, ya estamos con un vuelco a una mirada. Hay miradas distintas, un poco yo creo que a eso se refería también. Vale, lo entiendo. Ahora es que estaba diciendo que no entendía no había entendido la pregunta. Era eso, gracias, sí, Lorena. Gracias, profesora Lorena. Independencia de territorio y de decidir. Verás, ¿por qué ocurre esto? Porque no se ha hecho bien.
porque no se ha hecho bien y porque realmente no se ha hecho y no se está haciendo bien. Es lo que he dicho, con 4 horas a la semana y al final imposición de todo el currículum. Realmente no se está haciendo bien. Yo entiendo a estas comunidades que están reaccionando contra este sistema, y yo estaría de vivir allí, de estar allí, yo estaría totalmente a favor de estas comunidades, porque para venir aquí con esto que no me conduce a nada, no me favorece nada y que lo máximo que puedo, como decía, aspirar es a aprender esta lengua para entender a los que me discriminan y poder defenderme, quiero decir, es que esto al final es una forma de discriminación y lo estaba poniendo, ¿no? Y lo hemos visto en la presentación, y ocurre en Chile y ocurre en España. Al final, con aulas de inclusión me estás metiendo en un gueto, porque este aula de inclusión lo que es para mí 4 como yo, y no me da acceso a lo demás. Entonces, claro, si lo hacemos así de mal, obviamente, pues como hay un dicho en España, que no sé si existe en Chile, para poca salud ninguna, ¿no? Quiero decir, si esta es la inclusión, si esto es lo que se entiende por inclusión, no la quiero. No, me quedo como estoy, que estoy mejor. Yo lo comprendo y lo comprendo y lo comparto. Ni siquiera me parece demasiado radical, ni demasiado... No, me parece lo lógico. Yo lo haría, de hecho. Porque esto es que no me conduce a nada. Por eso digo que es que queda mucho camino por recorrer. Y es que lo estamos viendo, y lo estamos viendo en Europa, y lo hemos visto en Europa del Norte. Es que hemos visto como muchísima gente joven se siente más identificada en países como Suecia, como Noruega, como Dinamarca, sobre todo como Suecia y tal, más identificada como que son ciudadanas de un califato que se acaba de constituir, que del propio país en el que han nacido, ¿no? Como ha habido personas que han salido de Suecia y se han ido a luchar al lado del ISIS, a un califato islámico. ¿Y por qué eso ocurre? Pues porque a lo mejor todas estas políticas que en papel en Europa y en Europa del Norte están súper claras, son preciosas y bonitas, pero no se están implementando bien. Y estos niños nacidos en Suecia y nacidos en Europa viven en auténticos guetos y no tienen opción a nada, y no se sienten ciudadanos europeos y no se sienten ciudadanos de Suecia, ni de Noruega, ni de Europa, por supuesto. Y tienen unas crisis tremendas de identidad. Si yo fuera la madre de uno de estos niños indígenas, como la madre del vídeo, pues obviamente preferiría que mi hijo se librara de sufrir esa crisis de identidad, obviamente, y ese sufrimiento, porque para eso está mejor en su tierra, más feliz en su tierra. Hay que llegar a la igualdad verdadera o nada, ¿no? Quiero decir, esto es como, es así, si no vivimos y no tenemos los mismos derechos, las mismas oportunidades y las mismas obligaciones también, ¿por qué no? Pues obviamente no estamos jugando limpio. Tiene razón, o sea, es que no había entendido la pregunta, claro, me falta contexto, obviamente, sí. Efectivamente, pero bueno, si me pregunta, creo que hay que, por lo tanto, quedarse por vencido, darle la razón y que la solución pasa por dar la razón a estas comunidades y ya está, creo que no. Creo que hay que seguir trabajando por la inclusión real y luego cada uno tome la decisión libremente. Pero yo creo que para poder elegir libremente hay que tener conocimiento. Sin información no hay elección libre, ¿no? Pero conocimiento real, posibilidades de inclusión real, ¿no? Que me parece una utopía, pero bueno. Sí. ¿Hay una pregunta más? Sí, gracias, profesora. Hay una pregunta más de Fernanda Maldonado. ¿Tenemos tiempo todavía para un par de preguntas más? Fernanda. Sí, profesor. Lo que pasa es que usted habló sobre cómo se le ayudaba a los niños a insertarse en este nuevo idioma. Pero me preguntaba cómo lo hacen allá para ayudar a las familias. Porque estamos hablando de familias completas que no tienen o con ningún conocimiento del idioma, que generalmente están presionadas para migrar y por lo tanto no conocen este idioma, no saben ni siquiera las cosas básicas. Por ejemplo, yo tengo un contacto en realidad con un colegio en Curacaví y ellas era perteneciente a una congregación religiosa. Ellas lo que hicieron que después de clase, en un horario en que le acomodaba a esas familias, empezaron a dictar pequeñas clases de cosas básicas. Por ejemplo, incluso empezaron por el tema del cómo saludar, las partes del cuerpo, ese tipo de cosas. Me gustaría saber cómo implementan allá una ayuda para estas familias migrantes. Pues prácticamente igual que allí, muchas veces a través de organizaciones no gubernamentales, lamentablemente, ¿no? Eso que debería ser como una realidad y un derecho también, ¿no? Pues muchas veces se hace pues a través de religiosas o a través de organizaciones no gubernamentales, no religiosas, pero tampoco gubernamentales,
Y a veces hay centros de inclusión y tal, pero no es suficiente. No es suficiente, y por eso tenemos madres y padres que no hablan la lengua, con lo cual no pueden ayudarle a sus hijos, no pueden interactuar con los profesores, no pueden, pues no, por eso no hay integración, porque no hay formación ni ayuda suficiente para los padres ni para los niños. Sí, hay cursos de lengua, hay cursos de cultura, pero no son suficientes. Son públicos, son gratuitos, a veces son gubernamentales, del Estado, otras veces del gobierno, otras veces no. Pero si la pregunta es suficiente? No, pero no ni en España, ni en el norte de Europa, ni en España, ni en Suecia, ni en ningún sitio, porque tampoco con un cursito se soluciona un problema de estas magnitudes. Claro, y por ejemplo, el curso que yo les mencionaba, o sea, esta especie de curso, yo recuerdo que a mí me comentaban ellas que habían papitos que, claro, que querían ir a pedir trabajo quizá a algún lugar y no sabían cómo hacerlo. Y al final eso mismo de no comprender el idioma los llevaba a mantenerse en un estatus económico bajo que no les permitía surgir en lo económico. Eso es así en todos los países, del mundo que yo conozco. Al final, pues así son las políticas, porque interesa, ¿no? Porque si vivimos en una cultura dominante que se nutre de las culturas no dominantes, y no, lo puedo decir más alto, más claro, y a veces pues al final los intereses sociopolíticos, económicos, tales, tampoco pues, se benefician, se acaban beneficiando de las desigualdades. Eso, bueno, tampoco es nada nuevo, ¿no? Muchas gracias, profesora. Tenemos una pregunta de un invitado, profesor Gonzalo. Hola, Gonzalo. ¿Se escucha? Sí, Elena, ¿cómo está? Sí. He mostrado las fotografías de cuando estuvimos en Ralco y en Pitri y he dicho que fui contigo de tu mano y te he dado las gracias. Sí. Muchas gracias a ti por la presencia. Entré a saludar porque me enteré hace poquito que nos venías a visitar nuevamente. Tenemos la posibilidad de hacerlo de manera virtual, así que bienvenida. Muchas gracias. Sí, solamente quería, aparte de eso, de ese saludo y esa bienvenida, preguntarte cómo es posible trabajar desde el punto de vista de la docencia con discursos poderosos que van en contra de esta idea que tenemos, ¿no? de la interculturalidad. Aquí incluso hay un posible proyecto de integrarnos nosotros hacia lo que significa, por ejemplo, conocer el Chedungun, que es la lengua de las culturas originarias. Pero por otro lado tienes discursos poderosos, ¿cierto? Retóricos que incluso llegan a las altas esferas del poder, que justamente van en contra de esos reconocimientos y que muchas veces arrastran a jóvenes a grupos donde son depositorios, ¿cierto? de estos discursos. Por ejemplo, acá las barras bravas, lo que allá se llaman ultras, que tienen justamente conductas y que arrastran a los jóvenes hacia ello. ¿Cómo desde el punto de vista de la docencia puede verse y trabajar eso? Me integré tarde a la ponencia porque a lo mejor lo mencionaste en ella, pero te pido disculpas por ello. Pero es importante eso a nivel discursivo, cómo se puede, digamos, ir trabajando como docentes, ¿no? Tratando de tener esa conciencia para que no sean arrastrados hacia esas aguas turbulentas, ¿no? Y peligrosas. Eso, Elena, gracias. Sí, pues gracias, Gonzalo. A nivel discursivo, claro, yo participo en proyectos de investigación, de análisis crítico del discurso, y ahí analizamos los discursos de odio, analizamos posicionamiento ideológico en el discurso, y por ejemplo, la asignatura que imparto, como he dicho antes, soy del área de inglés, entonces supuestamente mi asignatura es inglés C2, pues yo lo que hago es, yo no uso libros de texto, no uso ningún libro de Cambridge ni de Oxford de nivel proficiency. Yo lo que hago en mis clases es, cada día yo preparo mis materiales, enseño el inglés de ese nivel a través de los medios de comunicación. Todos los días analizamos pues, los tweets de Donald Trump o los titulares de prensa de los periódicos del mundo, y comparamos el New York Times con el Washington Post y con el Boston Globe,
y con el Guardian y con el Telegraph, y analizamos titulares de prensa de periódicos de diferentes ideologías y aprendemos el inglés con materiales auténticos, reales, de los medios de comunicación, de las redes sociales, y los enseño a identificar, a detectar el sesgo ideológico y a detectar e identificar el discurso de odio, mientras les enseño lo que es el contenido curricular. Esto lo hago en el aula de inglés, pero si diera lengua española en vez de lengua inglesa, pues lo haría con mis alumnos de lengua española, y entiendo que se puede hacer en otras asignaturas de comentarios de texto y demás. Es fundamental y es importantísimo, y el lenguaje, analizamos lenguaje visual, lenguaje escrito, porque estos mensajes de odio y esta agresividad, ¿no? Violencia discursiva está presente tanto en los mensajes, en el discurso escrito, como en el discurso visual, ¿no? En el discurso verbal como en el discurso visual, según cómo se manipulen las imágenes. Pues los enseñamos a detectar e identificar el sesgo ideológico y sobre todo el odio para que lo eviten. Y esto sí que se lo decía antes al profesor David, ¿no? Cómo se crean personas, cómo es posible que nuestros futuros maestros, nuestros futuros docentes puedan llegar a enseñar, bueno, pues solamente si nosotros trabajamos sus competencias. Ahí pues creo cuando se incorporó, ¿no? Si los enseñamos nosotros a desarrollamos estas destrezas en ellos, ¿no? Los hacemos partícipes conscientes de este poder que tienen los medios de comunicación, el discurso poderoso, y los hacemos conscientes de la necesidad de desarrollar esta empatía y esta empatía hacia la necesidad de la diversidad, y los hacemos entender que todos somos iguales y que no nos podemos quedar en la superficie, que son los discursos, que la realidad está detrás de los discursos, incluso detrás de las leyes y detrás de las normativas de los poderosos. Y un poco pues ir en esa línea, trabajar para despertar las conciencias de nuestros estudiantes poco a poco, para que ellos a su vez puedan ser capaces de despertar las conciencias de sus estudiantes en el futuro. Y solo así, con mucho tiempo, mucho trabajo, como una gota malaya, ¿no? Que va cayendo poco a poco, torturando, pues a lo mejor conseguimos cambiar el mundo. Yo digo que sí, que es verdad que en Chile había muchísimos avances de los que yo no puedo ser consciente, porque ¿no? En el poco tiempo que no he ido ha cambiado todo, pero afortunadamente, ¿no? Pero aquí vivimos como en eso, ¿no? La vieja Europa se mueve como, decía yo, una metáfora de un dinosaurio muy, muy lento, ¿no? Porque ya pasamos por eso hace años y ahora ya nos hemos acomodado, nos hemos establecido y nos hemos olvidado de la lucha por los derechos sociales y por la justicia social. Nos hemos acomodado. Y ahora pues queda mucho por hacer, y es un proceso como de muy poco a poco. Si queremos como cambiar realmente, tenemos que cambiar. No solo tenemos que enseñar a ellos, a los niños de rango de Petri, sino que tenemos que enseñar a los demás para que aprendan, ¿no? A respetarlos y a no discriminarlos. Por eso digo lo que decía el propio niño. Y me quedo con la pregunta anterior, ¿no? Como y es necesario, pues claro, si no se hace bien, mejor no hacerlo. Me he quedado bastante tocada, ¿no? Porque no había entendido la pregunta del anterior, y es verdad, lo estamos haciendo muy mal. Pero ¿debemos desistir? Creo que no. Creo que lo que tenemos es que mejorar y seguir mejorando, ¿no? Y no desistir. Y debemos, pues, seguir trabajando para promover la inclusión real, que no es fácil, pero digo que creo que pasa por la formación y la educación del resto de la sociedad, más que por la educación y la educación de estos niños, ¿no? Que al final no tienen culpa de nada. Yo creo que da igual todos los conocimientos que nosotros le demos y todo lo que nosotros los preparemos para incluirlos en el mundo de la cultura dominante, si cuando lleguen a la cultura dominante solo se van a encontrar rechazo y discriminación. Por eso digo que yo lo digo, todo este discurso mío era como educadora. Si me pregunta como madre de uno de estos niños, pues seguramente lo dejaría conmigo en mi casa y no lo dejaría salir para que no lo discriminaran y no le hicieran daño, obviamente. Y hasta cuándo no lo dejaría yo salir de casa, de mi comunidad, hasta que la comunidad supuestamente dominante no estuviera suficientemente educada, formada y preparada como para entender que somos diferentes y no discriminarlos y no hacerle daño a mi niño, obviamente, vamos, eso está claro, ¿no? Por eso digo que el camino que queda es largo, y sobre todo, más que trabajar en estas comunidades, que también trabajar en nuestras comunidades, ¿no? En la cultura dominante, para evitar la discriminación, porque al final también, como decía, el fenómeno viene, pueden ser, ¿no? Porque al final los migrantes están llegando y están aquí, es nuestra nueva realidad. La aceptamos o nos atrincheramos y vivimos en unas burbujas de aire, ¿no? O convivimos y coexistimos, o
o no sé, no hay, es que no hay más otra solución posible, ¿no? Más allá de la coexistencia pacífica y en igualdad de condiciones, entiendo. Serena. Sí. Me parece que no hay más preguntas, Lorena, para hacer el cierre. Bueno, la verdad es que no quisiera cerrar esta jornada, pues Elena, tengo que decirlo. La verdad es que se nos ha pasado volando el tiempo y bueno, qué más que agradecer. Yo creo que quedamos con hartas, digamos, con hartas preguntas, con hartas también, de alguna manera, este impulso de decir, bueno, ha sido complejo sacar adelante este proyecto, pero ha valido la pena cada vez que hemos escuchado a nuestros estudiantes a partir de la experiencia. Nos fuimos siempre preguntando, había mucho que no sabíamos de cómo contextualizábamos, de dónde sacamos una pauta para una planificación y hacer una adecuación curricular del contexto. No hay, bueno, No hay porque no la lógica, interesa, claro, no hay entonces porque no ahí, interesa. claro, entonces, claro, no hay, bueno, justamente entonces que es importante pensar y saber y descubrir que no hay, porque también allí surge una tremenda puerta también para nuestros estudiantes a partir de las realidades donde ellos van hoy día, están los de cuarto año pensando, por ejemplo, en proyectos de trabajo de titulación, por lo tanto, todos esos aportes en las comunidades rurales, en los contextos más complejos, los que tuvieron que desempeñarse allí, de alguna manera nos deja esa inquietud. Por lo tanto, obviamente agradecer, yo siento que, bueno, está tu discurso, tú dices, bueno, Europa estamos un poco dormidos, ya pasamos por todo esto, pero hay un elemento que quizás de fuera, y es importante que yo te lo diga, porque a veces uno no reconoce lo que tiene, pero un fuerte discurso cruzado con un enfoque de derechos humanos súper potente que veo en ti, que uno quisiera también de alguna manera visualizar en los profesores, y en la lógica que cuando decidimos ser profesores, como que nunca nos dimos en la cuenta que no íbamos a ser defensores quizás del derecho humano, no sé, los principios dicen que no hay uno más importante que otro, pero uno como profesor, obviamente su bandera de lucha es el derecho por la educación, entonces, y además que entendiéndolo como ese derecho llave que te permite el goce de los otros, te abre, ¿cierto?, al goce de los otros derechos, claramente desde esa lógica. Yo siempre se lo digo a los chiquillos, o sea, cuando uno no hace bien su trabajo desde la docencia, está vetando el goce de ese derecho a ese niño y de ahí proyectarlo también. Entonces, ese fuerte discurso cruzado por ese enfoque de derecho humano lo agradezco. Me emocioné de ver el video que nos compartiste porque no lo había visto, o sea, y uno dice, bueno, Elena está en Madrid hoy día y desde allá nos está presentando este video, ya también uno queda con esa sensación. Vamos a ir a Alto Biobío con los estudiantes, tenemos programado un viaje, vamos a ir con los dos grupos. Tenemos los fondos, gracias al proyecto, que eso va a ser una tremenda experiencia, así es que te vamos a estar contando también cómo vamos con eso, vamos a aplicar un test al final de la asignatura para evaluar las competencias interculturales de nuestros estudiantes, de estos futuros profes, y nada, pues vamos a seguir con fuerza en esto, ya iniciamos un camino. David Robles me decía la otra vez, David está por ahí todavía, pero me decía Lorena, ¿por qué no hicimos esto antes? Claro, claro. Bueno, no sé, David, le decía yo creo que de alguna u otra manera lo hacíamos, pero la fuerza que tomamos como un equipo de trabajar colaborativamente en este eje práctico que lo permitió la virtualidad, créeme que yo creo que también es otro elemento que hay que levantar en términos de evidencia para poder ratificar los buenos resultados que se proyectan finalmente en los aprendizajes de los estudiantes. Yo creo que ese es como en definitiva el motor. Así es que nada, pues estamos yo creo que cerrando, me imagino que tú también, David, te quedas con esa sensación, Pablo, Camila, y nada, pues agradecer también que Gonzalo se haya sumado a esta jornada, sabemos cómo estamos de actividades, y por sobre todo Elena, entonces
agradecerte. Yo me quedo con la pena de no poder ir a la excursión, ¿no? Con los estudiantes a los colegios. Esa es la pena, no poder ir físicamente en esta ocasión. Pero bueno, habrá otras ocasiones, espero, ¿verdad? Pero queda invitada, profesora. Esperamos por Chile nuevamente. Esperemos que pronto se puedan dar las condiciones. Solo necesitamos, como tú sabes que esto es parte ya del protocolo, una foto oficial, así que vamos a pedirle a nuestros estudiantes, en lo posible, si pueden prender sus cámaras, para que podamos dejar un registro final de la actividad. Elena, ¿qué hora es en Madrid ya? Las 6 menos 5 de la tarde. Ya. Gracias. Si encienden su cámara son solo unos segundos, solo para tener una foto, para tener después una evidencia de esta actividad. Y nos ayudaría bastante a nosotros como profesores tener una cámara encendida para tener una evidencia nada más. Son solo 10 segundos. Si pueden encender su cámara. Me encantaría ver las mucho. caras de las personas con las que he estado hablando, claro. Siempre se lo digo a mis estudiantes, me siento como en una invocación a un espíritu del más allá cuando pregunto, ¿hay alguien ahí? Pero hay alguien ahí, ¿no? Como si estuviera haciendo una sesión de espiritismo más que una clase, ¿no? Hay alguien ahí detrás. Sí. Bueno, vamos a sacar entonces una captura de pantalla, una foto. Entonces, 1, 2, para que sonrían también. 1, 2, 3. Y otra más. Ya, muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias por la invitación, ha sido un placer. Me queda muchísimo por aprender, siento no poder acompañarlos en esta ocasión, pero habrá más ocasiones para seguir aprendiendo, ¿verdad? Muchísimas gracias por todo, un placer. Gracias, profesora, muchas gracias. A vosotros, gracias. Gracias, Lorena. Adiós. 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 Adiós, Gonzalo. Mari, con Chao, Chao, profesora. Chao. Chao, chao.